Buenos días a todos. Hoy vamos a realizar un problema muy interesante de cálculo variacional, que es el problema de Dido. El problema de Dido dice que hallemos entre las curvas cerradas de longitud 2L la curva que encierra el área máxima posible, ¿vale? Este problema tiene una leyenda y es que, según fuentes griegas y romanas, Dido aparece como fundadora de Cartago precisamente porque llegó a unas costas y le dijeron que podía quedarse con toda la tierra que pudiese encerrar con una cuerda de una cierta longitud. Entonces, pongamos el caso de que, yo qué sé, esto era la costa y le dieron una cuerda de esta longitud. Y entonces le dijeron que todo el área que consiguiese encerrar bajo esa cuerda, pues que se la quedaba. Y entonces Dido, como era muy ingeniosa, cogió la cuerda, realizó una semicircunferencia, que es el área máxima posible que puedes obtener subtendida a una recta, a una curva, vamos, a una cuerda de estas, y toda esa zona se la quedó y a partir de ahí fundó Cartago, ¿vale? Bueno, sé que os he hecho un spoiler, el resultado final nos va a tener que dar una semicircunferencia, pero bueno. Entonces, la cuestión es que vamos a realizar este ejercicio, lo vamos a realizar con la ecuación de Euler, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que hallar una línea tal que una línea donde la parte de i menos a y la parte de i de a sea igual a 0, ¿vale? Esto lo hemos visto en otros ejercicios. Evidentemente hay muchísimas trayectorias que pueden encerrar. Nosotros tenemos esta cuerda y hay muchísimas trayectorias que podemos hacer con esa cuerda para encerrar una determinada área. Hay muchísimas trayectorias, tal, las que sean. Pero el caso es que en i menos a, que es esta, y en i a, que es esta, pues siempre va a ser 0. La i siempre va a ser 0 en esos dos puntos, ¿vale? Entonces, bueno, el intervalo menos a y a es el intervalo que delimita el área máxima posible. Así que el problema lo reducimos a la búsqueda del extremo de un funcional. ¿De qué funcional? Bueno, de un funcional que recoge todas las funciones i de x, tales que la integral va a tener que estar entre menos a y a de i de x diferencial de x, ¿vale? Donde i de menos a igual a i de a va a ser 0, ¿vale? Entonces, tenemos ya este funcional. Lo que ocurre es que aquí tenemos una condición adicional, ¿vale? Siempre hay que añadir una condición adicional donde te den. Y la condición adicional es que nosotros tenemos una cuerda de una longitud determinada, no es de una longitud aleatoria, es de una longitud concreta. Entonces, con esa cuerda nosotros podemos generar otro funcional tal que de cualquier i de x que nosotros tengamos, siempre va a existir una longitud máxima que va a ser igual a L, ¿vale? Este planteamiento ya lo hemos hecho en el otro ejercicio que hicimos de la braquistócrona. Esta expresión de aquí, de la integral, surge de la diferencial de una superficie. Nosotros tenemos la diferencial de una superficie, en este caso una cuerda de longitud L, y esta diferencial de la superficie viene dada por pues, de x al cuadrado más dy al cuadrado. Entonces, nosotros hacemos la integral de la diferencial de superficie. Con las operaciones pertinentes pasamos y llegamos a obtener esta expresión de aquí, que es esta integral con esta diferencial de x, ¿vale? Pero esto surge en base a la diferencial de superficie que tenemos aquí, ¿vale? Eso supongo que lo tendréis en vuestros apuntes o donde sea, las diferenciales de superficie. Están las diferenciales de superficie en cilíndricas, en esferas, están las diferenciales de volumen, que es igual, pero añadiéndole una diferencial de z al cuadrado, ¿vale? Y precisamente nosotros estamos trabajando en estas diferenciales de superficie porque precisamente queremos saber qué es lo que minimiza esa acción o qué es lo que maximiza esa acción. Y en este caso trabajamos con este funcional, pero que tiene que ser igual a la longitud L, ¿vale? Bueno, entonces para que nos ubiquemos. Bueno, por otro lado, ya tenemos estas dos condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser explicar una cuestión, y es que para todos los problemas isoperimétricos, ¿vale? Se plantea que entre todas las curvas correspondientes, que son las que nosotros tenemos aquí, tenemos que conseguir un funcional que minimice o que maximice esa acción, esa situación. Entonces, hay una serie de fórmulas, hay un teorema que es el teorema de Euler, ¿vale? Que dice que si en una curva como esta que tenemos aquí se alcanza el extremo del funcional este que tenemos aquí, el funcional j, ¿vale? Con esta condición de aquí,
y además esta curva no es extremal del funcional del funcional K, y efectivamente no es extremal, entonces existe una constante lambda tal que la curva esta de aquí es extremal de un nuevo funcional. ¿De qué nuevo funcional? De este de aquí. De este de aquí, que va desde x0 a x1 de la función f de xy de y', que la función f en nuestro caso es esta de aquí, ¿vale? Más un cierto lambda por una función g, que g de x, y e y', que en nuestro caso la función g es esta de aquí, ¿vale? Entonces, repito porque a lo mejor no ha quedado muy claro. Esta es la función f y esta es la función g. Repito, esto es el teorema de Euler. Si en una curva, que es esta de aquí, se alcanza el extremo del funcional este de aquí, ¿vale? Con esta condición de aquí, porque recordemos que esto es una condición, y además esta curva de aquí, la que hemos dicho antes, no es extremal del funcional K, es decir, de este funcional que nosotros tenemos aquí, y efectivamente no es extremal de ese funcional, entonces existe una constante lambda tal que la curva esta que tenemos aquí es extremal del funcional, que es lo que nosotros queremos obtener, ese extremo del funcional de este nuevo funcional que obtenemos aquí. Y este nuevo funcional se define como la integral de entre dos puntos de la función f, que es esta de aquí, más lambda por la función g, que es esta de aquí. Bueno, el diferencial no, ¿vale? Esta de aquí. O sea, esto es sin el diferencial, esta de aquí. ¿Vale? F y g. Entonces, nuestro problema es muy sencillo, porque ya únicamente nos tenemos que centrar en resolver esta parte de aquí, este funcional de aquí. Este es el que nosotros nos tenemos que centrar ya en resolverlo, ¿vale? Esto, si buscáis teorema de Euler, es esto básicamente. Es para usar, o sea, se usa en los problemas isoperimétricos. Entonces, efectivamente nosotros lo que tenemos es el funcional L, ¿entre qué extremos? Entre menos a y a, porque en nuestro caso x0 y x1 es menos a y a, de la función f, que la función f es y de x, más lambda por la función g, que la función g es raíz de 1 más y' al cuadrado de x. Bien, esto es lo que tenemos, y esto diferencial de x, ¿vale? Y este es el funcional que tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo podemos resolver de distintas maneras, hemos hecho ya algún ejercicio de esto, pero en este caso lo que vamos a usar nosotros va a ser la ecuación de Euler. Y la ecuación de Euler lo que nos dice es, la ecuación de Euler, que no el teorema de Euler, la ecuación de Euler, nos dice que definido, o sea, un funcional como este, L, definido en un conjunto de funciones y de x, ¿vale? Con derivada primera continua, esto tiene derivada primera continua, ¿vale? Que satisfacen las condiciones de contorno. Nuestras condiciones de contorno son y de menos a e y de a igual a 0, y se satisfacen. Para que ese funcional alcance un extremo de una función dada y de x, ¿vale? Que nuestra función dada en este caso va a ser toda esta de aquí, es necesario que dicha función, que es esta de aquí, satisfaga la ecuación de Euler. ¿Y cuál es la ecuación de Euler? La ecuación de Euler, vamos a escribir aquí, es la parcial de esto de aquí, que lo vamos a llamar f, por ejemplo, vamos a llamarlo, podemos llamarlo f, bueno, es que hemos llamado, a esto lo hemos llamado f, vamos a llamarlo e, por ejemplo, en honor a Euler. Esto es una función e, ¿vale? La ecuación de Euler nos dice que la parcial de e respecto de y menos la derivada total respecto de x de la parcial de e respecto de y' tiene que ser igual a 0. ¿Esto a qué nos recuerda? Esto nos recuerda a las ecuaciones de Euler-Lagrange. De hecho, siempre lo hemos dicho, que un funcional, el extremal de un funcional sale en base a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esto lo tenéis en mecánica lagrangiana, tenéis cómo se llegan a las ecuaciones de Euler-Lagrange a través de un funcional cualquiera, y en el cálculo de la braquistócrona y demás también lo tenéis. Por tanto, esto es efectivamente lo que nosotros tenemos que conseguir. De hecho, ya está, o sea, básicamente lo tenemos aquí. Por tanto, solo queda resolver esto. Ya hemos obtenido, hago un resumen rápido, en base a cualquier curva determinada, hemos obtenido un funcional que recoge todas las curvas que nosotros podemos conseguir, que a la vez tiene un parámetro, tiene una condición, que es la de que esas curvas tienen que tener una longitud L. Todo eso lo hemos añadido a un nuevo funcional L que está recogido por esta fórmula, ¿vale?
Y luego ese funcional L lo único que hay que hacer es aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, o las ecuaciones de la ecuación de Euler en este caso, que es esta de aquí. Entonces aplicamos esa ecuación de Euler en este caso y nos queda que L va a ser igual a la diferencial total de x de lambda y prima entre 1 más y prima al cuadrado igual a 1, ¿vale? Y esta va a ser nuestra solución del problema. Entonces, tenemos ya esta solución, porque esto ya simplemente es cuestión de resolverlo. Entonces resolvemos esto y vamos a obtener, pues, que lambda y prima partido 1 más y prima al cuadrado es igual a x más una cierta constante c1. Y entonces de aquí tenemos que resolver esta pequeña ecuación diferencial y nos va a quedar sustituyendo que la diferencial de y partido la diferencial de x es igual a x más la constante c1 partido la raíz de lambda al cuadrado menos x más c2, o sea, c1, perdón, al cuadrado, ¿vale? Integramos esta ecuación, que es muy sencilla, y nos va a quedar, integrando ya completamente, nos va a quedar que x más c1, no hago estas cuentas porque son simplemente cuentas, lo que me interesaba era explicaros que quedaba, y nos va a quedar x más c1 al cuadrado más y más c2 al cuadrado igual a lambda al cuadrado. ¿Qué es esto? Efectivamente es una circunferencia de radio lambda y centro en el punto menos c1 menos c2. Las constantes C1 y C2 y el parámetro lambda se determinan en base a las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno de que la longitud de la cuerda iba de menos A a A. Bueno, la longitud, el extremo completo que otorgaban iba desde menos A hasta A. Es decir, esto iba de menos A a A, que eran los puntos esos. Y entre estos dos puntos y una cuerda de longitud L, pues obtenías cuál era el máximo espacio que podías abarcar. Entonces, efectivamente, nosotros aquí teníamos media costa. Digamos que este problema puede darse completamente, o sea, puede darse con una circunferencia completa, pero como en este caso solo teníamos medio lado, porque en el otro lado había mar, porque estamos hablando de que aquí había mar, entonces el máximo área que puedes obtener con una cuerda de una longitud determinada entre dos puntos menos A y A, que pueden ser cualesquiera, pues va a ser siempre una circunferencia, que en este caso va a ser una semicircunferencia. Por tanto, aquí vamos a tener una semicircunferencia, que es lo que obtuvo Dido en su momento, donde a partir de ahí fundó Cartago, y ella ha fundado Cartago y nosotros hemos resuelto el problema mediante cálculo variacional. Muy sencillo, simplemente hay que tener claro un par de conceptos, que en este caso los conceptos eran el cálculo de problemas isoperimétricos en base a estas fórmulas. Así que sabiendo esto, pues espero que os haya gustado. Pues si queréis obtener algún valor concreto, pues el menos A y el A lo sustituís por determinados valores, son constantes, o sea, ya está. Entonces lo vais sustituyendo, obtenéis esas constantes y ya estaría. Si tenéis cualquier tipo de duda, me la dejáis en los comentarios, me mandáis un correo, lo que os venga mejor y no, seguimos con la física.